Bien, en esta clase nosotros vamos a hacer referencia a otra lectura en torno a los cambios ocurridos en la modernidad y en este caso vamos a desarrollar la propuesta de Zygmunt Bauman en torno a la idea de modernidad líquida. Bien, Bauman eh, ha sido catedrático emérito de la Universidad de Leeds, en Gran Bretaña. Sin embargo, nació en Polonia en 1925, fue profesor de varias universidades del mundo y su trabajo en las últimas décadas estuvo centrado en intentar comprender a partir de algunas ideas fundamentales los cambios que se han producido en la sociedad. Y es así que él va a trabajar a partir de la analogía entre la primera modernidad y la modernidad tardía y lo sólido y lo líquido. Esta metáfora de lo líquido aparece en su obra del 2000, que tiene como título Modernidad líquida, y luego continúa en otras obras posteriores como Amor líquido del 2005, Vida líquida del 2006, Miedo líquido en el 2007, Tiempos líquidos en el 2007 también, Los retos de la educación en la modernidad líquida en el 2008, bueno, toda una serie de obras en torno a esta cuestión de lo líquido. Modernidad líquida se divide en 5 capítulos, en donde Bauman plantea las nuevas problemáticas que, según él, debe abordar las ciencias sociales en esta modernidad tardía. Los capítulos son Emancipación, el primero, en donde plantea la crisis de la idea central que, que nosotros hemos visto como desarrollada por la teoría crítica, y que tiene que ver con el proceso de individuación radical en nuestras sociedades, o sea, el surgimiento de una sociedad de individuos. El segundo capítulo se llama Individualidad y allí desarrolla fundamentalmente el surgimiento de una sociedad de consumidores más que una sociedad de productores, o sea, esta analogía se continúa entre la primera modernidad y la modernidad tardía, entre lo sólido y lo líquido, entre una sociedad de productores y una sociedad de consumidores, y cómo el consumo y el deseo se relacionan en esta modernidad líquida. El tercer capítulo se llama Espacio-Tiempo y allí argumenta que la velocidad de movimiento se ha convertido en el nuevo principio estratificador en nuestras sociedades y diferencia el capitalismo pesado, ese primer capitalismo, del capitalismo liviano, que sería este capitalismo que no puede ser este, limitado en ningún tipo eh, de, de envoltorio espacial, nada que lo contenga en cuanto al espacio, sino que tiene esta libertad de movilizarse y de estar en cualquier lado y en todos lados al mismo tiempo. El cuarto capítulo se llama Trabajo y en él va a recorrer Bauman las transformaciones vinculadas con el trabajo en la modernidad líquida. En cierto modo, esta cuestión del fin del trabajo duradero, basado en ciertas seguridades a futuro, que permite la postergación de las gratificaciones y la aparición de un trabajo que es más bien flexible, ligado a la inseguridad en cuanto al empleo, bueno, a la flexibilidad en cuanto a los procesos productivos, etcétera.
Y finalmente, en el último capítulo, aborda el tema de la comunidad en un contexto que, bueno, nosotros ya lo hemos visto a partir de la obra de Alain Touraine, en donde en el contexto este, en el contexto europeo, de resurgir de los nacionalismos ligados a las cuestiones de identidad. Y bueno, aquí Bauman analiza la crisis del Estado-Nación como forma de organización política, hackeado, tal como hemos visto en Touraine, por un lado por los poderes de disolución de los comunitarismos y por el otro por el fenómeno de la globalización. Como nosotros hemos mencionado, Bauman comienza planteando en su obra, en Modernidad Líquida, esta cuestión de las características que tienen los líquidos a diferencia de los sólidos y por qué él plantea que los cambios que ocurren en nuestras sociedades tienen que ver con esta cuestión de lo líquido. Lo hace entonces a partir de una serie de sinónimos que menciona Bauman en el prólogo a Modernidad Líquida, en torno a lo que nosotros podemos definir como lo líquido. Y entonces afirma en este prólogo lo siguiente, dice: los fluidos se desplazan con facilidad, fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean, manan, exudan. A diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente. Sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a través de ellos, empapándolos. Emergen incólumes de sus encuentros con los sólidos, en tanto que estos últimos, si es que siguen siendo sólidos tras el encuentro, sufren un cambio, se humedecen o empapan. La extraordinaria movilidad de los fluidos es lo que los asocia con la idea de levedad. Hay líquidos que en pulgadas cúbicas son más pesados que muchos sólidos, pero de todos modos tendemos a visualizarlos como más livianos, menos pesados que cualquier sólido. Asociamos levedad o liviandad con movilidad e inconstancia. La práctica nos demuestra que cuanto menos cargados nos desplacemos, tanto más rápido será nuestro avance. Entonces, lo que quiere mostrar Bauman aquí con esta idea de lo líquido es estas características de las sociedades actuales ligadas a la levedad, a lo inconstante, a lo que cambia de forma eh, todo el tiempo. Si bien la modernidad siempre estuvo asociada a esta cuestión de transformar lo sólido, Bauman va a encontrar en nuestra modernidad tardía algunas características que la hacen diferente a los otros procesos de cambio con los que nosotros podemos encontrarnos en el propio desarrollo de la sociedad moderna y del modo de producción capitalista. Para ello, para mostrar estas diferencias entre los cambios en la primera modernidad y en la modernidad tardía, Bauman recurre a el planteo que realizan Marx y Engels en el Manifiesto Comunista en torno a las características que tiene este modo de producción y específicamente la acción propia de la burguesía como gran
transformadora específicamente del régimen de producción feudal. Si nosotros recurrimos a la lectura del Manifiesto Comunista, allí nos vamos a encontrar con que Marx este, eh, ponía énfasis en esta capacidad transformadora de la burguesía. En el manifiesto, Marx y Engels afirman lo siguiente: dondequiera que se instauró la burguesía, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero contante y sonante que no tiene entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas. Enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas aquellas innumerables libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad, la libertad ilimitada de comerciar. Sustituyó, para decirlo de una vez, a un régimen de explotación velado por los sendales de las ilusiones políticas y religiosas por un régimen franco, descarado, directo, escueto de explotación. La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso acatamiento. Convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían la familia y puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la modernidad de por sí es transformadora, genera grandes cambios. La diferencia es que esos cambios que dieron origen al modo de producción capitalista y a la sociedad moderna, lo hicieron para generar nuevas instituciones sólidas. Solidificaron un nuevo orden macizo, tallado en piedra y acero forjado, va a decir Bauman, una nueva estructura definida fundamentalmente en términos económicos, pero que también estaba pensada para durar. Esta nueva estructura del capitalismo original nosotros la podemos imaginar como enormes máquinas, multitudes de operarios saliendo o ingresando del taller, densas líneas férreas, grandes generadores de energía. Eso nosotros, por ejemplo, podemos encontrarlo muy bien representado en la descripción de la ciudad en donde desarrolla su obra Charles Dickens. Estamos haciendo referencia a Tiempos Difíciles, una novela de Dickens que se desarrolla en esta ciudad industrial ligado a los orígenes del capitalismo. Entonces, esos cambios en los orígenes del capitalismo dieron como resultado una nueva modernidad sólida, representada entonces por estas imágenes que nosotros hemos planteado. Hoy nuevamente, va a decir Bauman, estos poderes de disolución se han hecho presentes, pero el elemento diferenciador es que los cambios que ahora ocurren no tienen como objetivo volver a restablecer unas nuevas estructuras sólidas, sino que ese cambio se ha hecho constante en nuestras sociedades. Nosotros nos encontramos con una sociedad que se basa en lo cambiante, en lo efímero,
en lo flexible, en lo que puede ser transformado, en la comunicación que es constante y que es cambiante constantemente y que nuevamente y que nos lleva una y otra vez a nuevos a nuevas informaciones que pueden contradecir incluso a las anteriores. Entonces nos enfrentamos a una sociedad basada en esta cuestión de el constante cambio, el consumo que es efímero y que es reemplazado por un nuevo deseo de consumo, a estos, a este traslado muy rápido y constante de la información. Bueno, esa es la sociedad que define a lo que Bauman llama la modernidad líquida. Eh, en esta modernidad líquida nosotros nos vamos a encontrar con que estos poderes de disolución afectan las pautas culturales y entonces ya no podemos hacer referencia a la existencia de pautas culturales rígidas, firmes, que definen determinados modos de vida y que pueden explicar el comportamiento de las personas. Por el contrario, nos encontramos con pautas culturales que son efímeras, contradictorias, débiles, maleables, flexibles. Estos poderes de disolución afectan toda la estructura social, o sea, cómo afectan cómo nosotros comprendemos a la sociedad en conjunto. Y por lo tanto tienen una serie de consecuencias. O sea, estos cambios que ocurren en la sociedad generan una serie de consecuencias que son las que Bauman va a desarrollar a lo largo de su obra y que nosotros vamos a caracterizar en el resto de la clase. ¿Cuáles son estas consecuencias? Bueno, nos enfrentamos a una versión privatizada de la modernidad, o sea, la modernidad ha perdido estos lazos comunitarios que en cierto modo contribuían a la construcción de la identidad y al sentimiento de seguridad que poseían las personas. Ahora las personas son las que tienen que generar sus propias estrategias de construcción identitaria y sus propias seguridades. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con una modernidad en donde esos fenómenos que eran sociales ahora son individuales. Es una sociedad en donde nosotros nos vamos a enfrentar al resquebrajamiento de los procesos de integración social. Es una sociedad de individuos, va a decir Bauman, más que una comunidad, como nosotros podríamos pensarlo en lo que tiene que ver con la modernidad sólida. Hay un proceso acelerado de emancipación de la economía. La economía se libera de todo tipo de ataduras. La soberanía económica de los estados nacionales desaparece y la economía puede entrar y salir sin prácticamente ningún tipo de obstáculo de los estados nacionales. El criterio estratificador en esta modernidad líquida es la movilidad, ¿sí? O sea, las personas que están mejor posicionadas en la sociedad son las que más libertad para moverse poseen y las personas que están en las situaciones de mayor dominación o mayor subordinación son las que están fijas a determinado territorio y que no tienen esta capacidad de movilización. Entonces, la capacidad de movilización, de movilidad, es el principio a partir del cual nosotros podemos leer cómo está estratificada la sociedad. Y finalmente, otra consecuencia tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y va a decir Bauman que en estas sociedades líquidas,
la lógica de las, de las interconexiones, del vínculo entre las personas, es una lógica de las conexiones, que da la posibilidad o no de estar conectado, este, como una posibilidad de interactuar o no, ¿sí? Que son las propias personas las que deciden con quiénes interactúan y cuándo interactúan con esas personas, y tienen siempre la posibilidad de estar o no estar en contacto con los demás. Entonces vamos a ver cómo se despliegan estas consecuencias de la modernidad líquida y cuáles son los conceptos o las ideas que surgen a partir de estas consecuencias.